¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar una de las herramientas jurídicas más poderosas y a la vez más desconocidas que tenemos en México, el juicio de amparo. Seguro no he oído hablar de él, pero vamos a ver qué es realmente y por qué es tan importante. A ver, todo empieza con una pregunta que seguro a más de uno le ha pasado por la cabeza. ¿Qué haces cuando una autoridad, quien sea, hace algo que sientes que viola tus derechos? Pensemos en una multa que nomás no tiene sentido, una ley que de plano te afecta, o que simplemente no te dan un servicio al que tienes derecho. Vaya que se siente una impotencia enorme. Bueno, pues justo para combatir esa impotencia, el sistema en México nos da una respuesta súper contundente. No es una simple queja, no. Es un verdadero escudo constitucional diseñado para protegernos contra los abusos del poder. Y ese escudo, claro, es el juicio de amparo. Ya en términos más formales, el amparo es este juicio que se arma cuando hay una bronca porque una norma, un acto o hasta una omisión de la autoridad, o sea, algo que dejaron de hacer, viola los derechos humanos. Derechos que están tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales. Es, digamos, el ring donde la ciudadanía puede enfrentarse al poder y exigir que se haga justicia. Ahora, para entender bien cómo funciona este escudo, primero tenemos que conocer sus reglas de oro, los principios que le dan toda su fuerza. Y créanme, no son puros tecnicismos, son la verdadera esencia del amparo. La primera regla, y esto es clave, es que el amparo no se activa solo. Lo tiene que iniciar la persona que está sufriendo el problema directamente. O sea, yo no puedo pedir un amparo por mi vecino, por ejemplo. La persona que se queja tiene que demostrar que eso que hizo la autoridad le afecta a ella, en su mundo, en sus derechos o en algo que legítimamente le interesa. Y esto nos lleva a uno de los principios más famosos y a veces hasta polémicos, conocido como la fórmula Otero. En resumen, quiere decir que si ganas un amparo, la sentencia te protege a ti y solo a ti. Esa ley que para ti fue inconstitucional, para el resto de la gente sigue viva y aplicando. Es una protección, digamos, personalizada. Pero, como en toda buena regla, hay una excepción bien poderosa. Si la Suprema Corte ya ha dicho muchas veces que una ley es inconstitucional, puede llegar a emitir algo que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y esto, ¡pum!, invalida la norma para todo el mundo. Eso sí, hay una letra chiquita muy importante. Esta herramienta no funciona para leyes de impuestos. Miren, esta parte es genial, porque pone la justicia por encima de las formas. Si una persona no arma su demanda con los argumentos legales perfectos, el juez tiene la obligación de suplir la queja. Por ejemplo, si un ejidatario presenta un amparo y no cita el artículo correcto, el juez tiene que ver más allá y analizar el fondo del problema. Es para que un error técnico no impida que se proteja un derecho, sobre todo con grupos vulnerables. Esta es una de las herramientas más potentes del amparo. La suspensión es, literal, un botón de pausa. Mientras el juez está revisando si el acto de la autoridad estuvo bien o mal, puede ordenar que ese acto se detenga en seco. ¿Para qué? Pues para evitar que cause un daño que después ya no se pueda reparar. Es una medida de precaución importantísima. Muy bien, ya que entendimos las reglas del juego, vamos a ver quiénes son los jugadores. Todo juicio tiene sus personajes, y el amparo no es la excepción. Conocerlos es fundamental para entender cómo se mueve todo el proceso. Pues el protagonista de esta historia es la persona quejosa. Es quien le da play a todo diciendo, oigan, este acto de autoridad me está afectando. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Una persona como tú o como yo, una empresa o hasta un municipio, defendiendo su patrimonio contra otro poder. Del otro lado tenemos a la autoridad responsable, o sea, la entidad que hizo o dijo algo que se está peleando. Puede ser desde un policía, una secretaría de gobierno, un tribunal o incluso, ojo, un particular. Pensemos en una escuela privada que te niega un servicio al que tienes derecho. Para el amparo, puede ser considerada una autoridad. Y finalmente, está la persona tercera interesada. Este personaje es quien, al revés del quejoso, tiene interés en que el acto de la autoridad se quede como está. Por ejemplo, si un amparo quiere anular una orden de un juez, la otra parte de ese juicio original sería el tercero interesado, porque a él le conviene que esa orden se mantenga. Bueno, ya conocemos las reglas y a los jugadores. Ahora sí, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. ¿Cuáles son los pasos que se siguen en un juicio de amparo? De forma súper simplificada, el caminito del amparo indirecto tiene 4 grandes paradas. Primero, el quejoso presenta su demanda. Arrancamos. Después, la autoridad rinde su informe justificado, donde defiende lo que hizo. Luego, todos se juntan en la audiencia constitucional, donde se presentan pruebas y argumentos. Y al final llega la sentencia, el momento en el juez decide quién tenía la razón.
En todo este proceso, el tiempo es oro. La regla general es que solo tienes 15 días para presentar tu demanda de amparo, y se cuentan desde que te enteraste del acto. 15 días. Es un plazo cortísimo, así que hay que moverse rápido. Pero claro, hay excepciones que son súper importantes y que nos dicen cuáles son las prioridades del sistema. Por ejemplo, para una sentencia penal que te manda a prisión, el plazo se va hasta 8 años. Y para los actos más graves, como los que ponen en peligro la vida, la libertad o que tienen que ver con desaparición forzada, ahí no hay plazo. El amparo se puede presentar en cualquier momento. Y ahora sí llegamos a la parte final y más emocionante del viaje, el resultado. ¿Qué pasa cuando después de todo este show la justicia te da la razón? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene una sentencia de amparo? Una sentencia favorable tiene dos efectos bien potentes. Si te amparas contra una acción, como esa multa injusta, el efecto es que se borra todo, y las cosas se regresan a como estaban antes de la violación. Si te amparas contra una omisión, como que el hospital público no te da tu medicina, el efecto es obligar a la autoridad a que se ponga a trabajar y cumpla con su deber, pero ya. Y que a nadie se le ocurra pensar que una sentencia de amparo es una sugerencia. Para nada. Tiene dientes. Si una autoridad se hace la desentendida y no cumple, las consecuencias son gravísimas. La Suprema Corte puede llegar a destituir al jefe de esa autoridad y hasta mandarlo con un juez para que enfrente un proceso penal. Así de serio. Esta es la garantía máxima, la cereza del pastel. Un caso de amparo no se cierra, no se guarda en un cajón, hasta que la sentencia se haya cumplido por completo y el derecho de la persona esté totalmente restituido. El expediente se queda abierto como un recordatorio de que la justicia debe ser real y tangible. Todo esto nos deja con una reflexión final. Si lo pensamos bien, con esta capacidad de frenar actos, de revertir decisiones y de obligar a las autoridades a cumplir la ley bajo amenaza de destitución, ¿no podríamos decir que el juicio de amparo es el control más efectivo que tenemos como ciudadanos sobre el poder en México?